El espacio en blanco, el secreto oscuro del árbol genealógico de Meghan. Durante años, esta pregunta se cernió sobre la boda real como una sombra que nadie se atrevía a nombrar. ¿Por qué la familia de Meghan Markle estuvo casi completamente ausente del día más grande de su vida? ¿El mundo lo vio? Los informantes susurraron al respecto. Los comentaristas pisaron con cuidado alrededor de ello, pero públicamente hubo silencio, especialmente del mismísimo príncipe Harry. Hasta ahora, porque según fuentes cercanas a él, Harry finalmente ha comenzado a abrirse sobre la presión detrás de esos asientos vacíos, no de la manera dramática de contarlo todo que la gente podría esperar, sino en las admisiones silenciosas y frustradas que compartió con quienes lo conocen mejor. Supuestamente describió la situación como mucho más complicada de lo que nadie entiende, insinuando que lo que mantuvo alejada a la familia de Meghan no fue drama, no fue logística, sino un secreto tan sensible que incluso él no captó su peso completo hasta mucho después de que comenzara la planificación de la boda. Y cada pista, cada vacilación, cada pariente faltante lleva de vuelta el mismo lugar, un solo espacio en blanco en el árbol genealógico de Meghan. Ahí es donde comienza nuestra historia, el espacio en blanco. Antes de que Meghan entrara en el centro de atención mundial como novia real, había un detalle enterrado dentro de su genealogía, un detalle lo suficientemente pequeño como para perderse, pero lo suficientemente poderoso como para desenredar todo. Cuando se anunció el compromiso de Meghan y Harry, los periódicos británicos siguieron la tradición y publicaron un cuadro genealógico completo de la futura duquesa. Página tras página fue cuidadosamente impresa, listando nombres, fechas de nacimiento, ubicaciones, el orden preferido de la familia real y la respetabilidad en exhibición. Pero justo donde debería estar el nombre de la madre de Dora Ragland, no había nada, solo un vacío, una línea en blanco, un espacio vacío en un lugar que nunca, bajo ninguna circunstancia, debería estar vacío. Para muchos lectores pareció un descuido menor, pero para archivistas, genealogistas y aquellos familiarizados con lo meticulosa que es la investigación real, la omisión no tenía sentido en absoluto. El nombre de una madre es el elemento más básico de cualquier árbol genealógico. Su ausencia no es un error, es un mensaje. Y ese mensaje era claro. Alguien no quería que ese nombre fuera impreso. Este vacío tampoco estaba aislado. Según los registros, la omisión apareció en múltiples documentos de diferentes fuentes en diferentes formatos, cada vez esquivando la misma pregunta. ¿Quién era la madre de Dora? ¿Por qué nadie pudo durante décadas producir un nombre? ¿Y qué tipo de secreto estaba enterrado lo suficientemente profundo como para que fuera más seguro dejar una línea en blanco que llenarla con la verdad? Porque a medida que continuó la investigación, el espacio vacío se convirtió en más que un misterio. Se convirtió en una advertencia de que la historia detrás de ese nombre faltante eventualmente llegaría hasta el castillo de Windsor y directo al corazón de la boda real misma. La boda, un lado vacío. Castillo de Windsor, mayo del 2018. El mundo vio a Meghan deslizarse por el pasillo, un símbolo global de la realeza moderna, pero mientras millones se enfocaban en el vestido, los votos y la historia que se estaba escribiendo, algo mucho más revelador estaba sucediendo a solo unos pies de distancia. En el lado de la novia de la capilla, una sección completa estaba vacía, y en ese silencio se sentaba una mujer, Dora Ragland, sin hermanos a su lado, sin primos escondidos detrás de ella, ni siquiera un pariente lejano llenando la fila. Sola Dora, sola, posicionada directamente frente a la reina Isabel II. Su presencia solitaria era imposible de perder. No era sutil, no era ceremonial, era bruta. Quienes estaban dentro de la casa real sintieron atención inmediatamente. Las fuentes dicen que incluso la reina estaba inquieta por la óptica. Se supone que una boda real muestra unidad, legado y la fusión de dos familias, pero aquí la mitad de esa historia visual faltaba. Planteó la pregunta no dicha que todos sintieron pero nadie abordó. ¿Dónde estaba la familia de Meghan? Porque las bodas, especialmente las reales, no suceden sin intención. Cada asiento, cada ángulo de cámara, cada asistente es calculadamente seleccionado. Y la idea de que toda una sección del linaje de la novia desapareciera del día más grande de su vida, eso no sucede accidentalmente. Según fuentes familiarizadas con la planificación, la decisión no fue logística, no fue un desacuerdo, fue calculada. Una elección hecha por miedo. Miedo a que demasiada visibilidad, demasiados relativos, demasiadas conversaciones con champaña pudieran exponer un secreto largo enterrado bajo el linaje de Markle. Un secreto atado directo a ese espacio en blanco en el cuadro genealógico. El nombre que apareció,
Aquí es donde la historia se pone realmente interesante. 8 meses después de la boda real, cuando el mundo ya había seguido adelante y el brillo del cuento de hadas se había desvanecido, el nombre faltante finalmente surgió. La madre de Dora Ragland, la mujer oculta detrás de décadas de entradas en blanco, fue identificada en registros oficiales como Janet Arnold, nacida el 4 de septiembre de 1929 en Sandusky, Ohio. Murió el 27 de diciembre del 2000 a los 71 años. En superficie parecía un simple descuido archivístico finalmente corregido, una pieza faltante del rompecabezas finalmente encajada en su lugar. Pero los nombres tienen gravedad, y una vez que los investigadores poseen un nombre, las puertas comienzan a abrirse. Certificados de nacimiento, defunciones, registros iglesias, libros de cementerios y archivos del condado. Una inundación de rastros de papel iluminaron de pronto a la vida de Janet, sus padres, sus abuelos, generaciones de personas que habían sido invisibles hasta ese momento. Pero en lugar de un linaje directo, la nueva información creó más preguntas que respuestas, porque los detalles no se alineaban cuidadosamente. Las fechas colisionaban en los lugares donde no deberían estar. Cuanto más lejos seguían los investigadores las ramas, más enredadas se volvían. Y rápidamente quedó claro que la razón por la que el nombre de Janet Arnold había sido oscurecido no era porque no existiera, sino porque una vez que decía su nombre en voz alta, el resto del árbol genealógico comenzaba a revelar patrones que alguien había pasado años en tratando de mantener ocultos. El descubrimiento perturbador. Con la identidad de Janet confirmada, la atención se volvió hacia sus padres. Y aquí es donde la historia cruzó del misterio a algo más inquietante. El padre de Janet se registró como James T. Arnold, nacido el 18 de julio de 1909 y murió en 1939, solo 30 años. Su madre fue listada como Natalia May Allen, conocida como Nettie May, nacida el 23 de julio de 1997, nativa de Carolina del Sur y vivió hasta sus 88 años enterrada en el cementerio Englewood Park, Los Ángeles. Dos padres, dos líneas. A primera vista, una genealogía ordinaria, pero los registros no se detuvieron ahí. Revelaron los nombres de sus padres. Y ahí es cuando toda la estructura del árbol genealógico se dobló bajo escrutinio. La madre de Nettie May fue registrada como Gertrude Elizabeth Sadler. Nada inusual hasta que los investigadores se volvieron al lado de James T. Arnold. La madre de James también fue listada como Gertrude Elizabeth Sadler, la misma mujer exacta, el mismo año de nacimiento exacto, los mismos registros exactos. Una abuela, dos líneas parentales aparentemente separadas, un árbol genealógico que no se ramificaba, se doblaba sobre sí mismo. Cuando se colocó en papel, la estructura era inescondible. La madre y el padre de Janet Arnold compartían la misma madre. Las dos personas que le dieron nacimiento eran medio hermanos, el tipo de unión históricamente condenada en cada marco legal y cultural, incluso en eras donde los matrimonios entre primos eran aceptados. Esto no era distante, diluido o ambiguo, esto era directo. Y de pronto, el silencio de décadas tenía sentido. El espacio en blanco no era un error, el borrado no fue accidental, era protección o ocultación, dependiendo a quién le preguntes, porque reconocer la paternidad de Janet significaba confrontar el tipo de escándalo que deja cicatrices generacionales. Y en el mundo de la investigación real, este tipo de descubrimiento no es trivial, es catastrófico. La reacción del palacio. Una vez que los hallazgos sobre la paternidad de Janet llegaron a los niveles superiores del personal del palacio, el tono supuestamente cambió de curiosidad a contención. Según fuentes familiarizadas con los procedimientos internos, el linaje de Meghan fue revisado con el mismo rigor analítico que el palacio aplica a cada cónyuge real entrante. Pero esta vez, los descubrimientos genealógicos no solo levantaron cejas, levantaron alarmas. A puertas cerradas, los asesores supuestamente presentaron a Harry las implicaciones, no sensacionalizadas, no emocionales, solo factuales. Una brecha del patrimonio materno de Meghan apuntaba a una supuesta conexión incestuosa, no distante, no rumoreada, sino claramente implicada a través de paternidad superpuesta en los registros archivísticos. La preocupación no era solo vergüenza o escándalo, era legado, óptica, reacción pública y evaluaciones de riesgo biológico que las fuentes afirman que fueron silenciosamente planteadas como preocupaciones teóricas con respecto a futuros hijos, no como alegaciones, sino como contexto. Cada monarquía teme un titular que puede eclipsar su autoridad. Y esto era el tipo de revelación que podría dominar los medios globales durante años. La estrategia silenciosa. Así que tomó forma una estrategia: eliminar la paternidad de Janet de cuadros oficiales. Su nombre podía aparecer, pero no sus orígenes. Evitar la mención pública de la familia extendida de Doria. Cuantos menos parientes presentados al centro de atención, menos oportunidades para la curiosidad. Mantener control estricto sobre quién asistió a la boda. Un círculo contenido significaba una narrativa
contenida. Proteger a la monarquía de divulgaciones impredecibles, no por malicia hacia Meghan, sino por miedo a la historia adjunta a su ascendencia. Esto no fue una confrontación, fue una recalibración silenciosa ejecutada con precisión real. Y en el centro de todo estaba una sola verdad. El palacio prefería una banca vacía a una impredecible. El silencio de Doria y Meghan. Con la estrategia silenciosa del palacio en movimiento, la presión de manejar el pasado cayó grandemente sobre Meghan y Doria mismas. Su dinámica pública siempre se ha sentido selectiva, intencional, no tensa, sino medida, como si se movieran por el mundo con un entendimiento de que menos es más seguro. Doria aparece solo en breves momentos cuidadosamente curados. Una llegada de boda, un cameo en documental, una visita silenciosa, y luego desaparece de nuevo, deslizándose de regreso a la privacidad que ha guardado durante décadas. No muchas madres mantienen ese nivel de distancia cuando su hija se casa con una de las familias más poderosas de la Tierra. Pero para Doria, el silencio puede haber sido tanto escudo como supervivencia. Las fuentes que han observado la relación de Meghan con sus parientes estadounidenses extendidos notan el mismo patrón: distancia, precaución y una renuencia a volver a comprometerse con la red familiar más amplia. No es hostilidad, es remoción. Como si reabrir esas conexiones arriesgara a reabrir la misma historia que fue enterrada con ellas. El peso del silencio. Las supuestas revelaciones sobre los orígenes de Janet Arnold proyectan una larga sombra, no porque Meghan o Doria hicieran algo malo, no eligieron su ascendencia, sino porque ese linaje lleva un tipo de peso, el tipo que da forma al comportamiento de maneras sutiles y duraderas. El silencio de una madre, los límites de una hija, una familia mantenida a la distancia. Todo encaja en la misma verdad no dicha. Algunas historias son demasiado pesadas para llevarlas en público, así que se llevan en silencio. Y cuando el público vio a Doria sola en Windsor, ese silencio se convirtió en su propio mensaje, la verdad en los asientos vacíos. Cuando las cámaras recorrieron la capilla de San Jorge ese día, el mundo vio un cuento de hadas moderno. Un príncipe, una novia, un nuevo capítulo para la monarquía. Pero oculto a la vista estaba el detalle que contaba la historia real. No el vestido, no los votos, sino los asientos vacíos detrás de Doria Ragland. Una fila silenciosa de vacancia que contenía más verdad que cualquier titular que jamás se lanzó. Porque la ausencia no era solo física, era generacional. Se extendía hacia atrás a través de Janet, a través de James, a través de Nettie May, de vuelta a una abuela cuyo nombre apareció 2 veces en un árbol genealógico donde solo debería haber aparecido una vez. Se extendía a través de cada documento donde la línea materna fue borrada, a través de cada cuadro publicado con un espacio en blanco, a través de cada conversación susurrada entre asesores sobre lo que nunca podría volverse público, la admisión de Harry. Y cuando Harry finalmente se abrió, silenciosamente, cautelosamente, sobre por qué la familia de Meghan faltaba en la capilla, no describió drama, conflicto o distanciamiento. Describió complejidad, presión, una historia que él mismo todavía estaba tratando de entender, porque el espacio en blanco no era simplemente un nombre faltante, era una herida, una que había pasado por generaciones sin sanar, ocultada detrás del silencio y supervivencia. El palacio podía manejar las ópticas, podían controlar las invitaciones, podían reorganizar cuadros de cientos y eliminar nombres de papeles oficiales, pero no podían reescribir lo que pasó décadas antes de que Meghan Markle siquiera existiera. Esa sombra la siguió al mundo real. Un capítulo oculto de su linaje, una historia enterrada por necesidad, no por vergüenza, una verdad protegida porque exponerla causaría más daño que ocultarla jamás lo hizo.